Este es el temario, el índice que vamos a desarrollar. En primer lugar, la introducción, viendo la definición, diferenciando entre la aguda, la recurrente y la crónica, un poco de epidemiología, etiología, fisiopatología, las manifestaciones clínicas más frecuentes, exámenes auxiliares y predictores de severidad, complicaciones y clasificación de colecciones, y hablaremos sobre el manejo terapéutico en cuanto a la hidratación, nutrición y antibiótico. Para empezar, hay que decir que el páncreas es una glándula de ubicación retroperitoneal con función mixta, con tejido tanto endocrino como exocrino. Este tejido se agrupa formando lóbulos macroscópicamente visibles que se dividen por tejido conjuntivo, que contiene nervios, vasos sanguíneos y linfáticos. El 80% del volumen pancreático está conformado por el tejido exocrino con células acinares, un 15% aproximadamente por matriz extracelular o tejido conjuntivo y un 2% por tejido endocrino, que son los islotes de Langerhans. El páncreas tiene tres funciones fisiológicas que conocemos. La primera, que es neutralizar el ácido que ingresa del estómago hacia el duodeno, para que así las enzimas que produce el páncreas puedan funcionar. Asimismo, libera hormonas con funciones metabólicas. En cuanto a la definición, desde el año 1963, que se introdujo la definición de Marsella, hasta mucho después con la definición de Atlanta, se hizo la definición pediátrica a partir de estudios y bibliografía de adultos. Sin embargo, en el año 2012, el grupo de estudio internacional de la pancreatitis, llamado Grupo INSPIRE, liderado por la doctora Verónica Morinville, realizó o estandarizó la definición de pancreatitis. Se define actualmente como un proceso inflamatorio del páncreas en la cual hay restitución estructural y funcional completa. Se requiere por lo menos 2 de 3 criterios para hacer el diagnóstico. Tenemos como un criterio el dolor abdominal, sugestivo pancreatitis aguda, es un dolor súbito, generalmente a nivel de epigastrio. El segundo criterio es amilasa o lipasa por 3 veces o más su valor normal superior. Y el tercero es imágenes compatibles con pancreatitis aguda. Eso es en con pancreatitis aguda. Les voy a mencionar para poder hacer la diferencia con pancreatitis recurrente y la crónica. En cuanto a la recurrente, son 2 episodios distintos de pancreatitis aguda con las siguientes características. Uno es que puede haber resolución completa de dolor, es decir, ausencia de dolor por un mes entre episodios de pancreatitis. O la segunda es que haya resolución de la bioquímica y del dolor abdominal de forma completa, independientemente del tiempo que pasa entre episodios de pancreatitis y pancreatitis. Y en cuanto a la pancreatitis crónica, requiere por lo menos uno de los 3 criterios. Dolor abdominal que sea compatible con pancreatitis aguda, pero en la cual hay una imagen sugestiva de daño pancreático crónico. B, podría ser una evidencia de insuficiencia pancreática exocrina con imagen sugestiva de afectación pancreática. Y C, es que haya evidencia de insuficiencia pancreática endocrina con imagen sugestiva de afectación pancreática. Hay una cuarta que generalmente no conseguimos, pero también se refiere a la literatura, que es el hallazgo histopatológico de pancreatitis crónica. Bueno, sabiendo la definición, hay que hablar un poco de la epidemiología. Se sabe en las últimas décadas que la incidencia de pancreatitis, tanto en población adulta como pediátrica, ha ido en incremento. Este incremento no se conoce bien la causa, se piensa que es porque ha habido mayor conciencia de los médicos sobre la enfermedad, y en este estudio del Hospital de Pittsburgh vemos como una incidencia en los últimos 14 años ha ido en aumento, ¿no? Desde el año 92 al 2006 vemos como la incidencia de casos ha ido en incremento. Igualmente, en Australia, en el Hospital de Niños, el Royal de Niños, también se describió la experiencia en 10 años y se vio que el incremento ha sido notorio, ¿no?
se asocia este incremento a la mayor conciencia de la enfermedad, por lo cual mayor solicitud de exámenes que nos confirman ella, haciendo el diagnóstico más frecuente, ¿no? En la etiología, es una etiología variada. En niños tenemos categorías como la infección, como el virus del sarampión, como de las paperas, como la leptospirosis, la hepatitis A, la hepatitis B, causas biliares como el quiste de colédoco, las cariasis en la vía biliar, causas de medicación como el ácido valproico, corticosteroides o la acetropirina. La idiopática no es frecuente en esta zona. En cuanto a la pancreatitis tropical, en cuanto a la genética, la mutación del SPINK1, que es bien descrita en la literatura, desórdenes estructurales como el páncreas anular, el páncreas de Bisson o disfunción del esfínter de Oddi. La mecánica, que suele ser también frecuente, que es el trauma abdominal. La metabólica como hipertrigliceridemia o hipercalcemia. La sistémica como el síndrome de urémico hemolítico o el lupus eritematoso sistémico. Y la nutricional, que también está descrito, aunque es poco frecuente su descripción en la literatura, como la malnutrición o deficiencia de vitamina A y D, ¿no? Esta es una revisión sistemática en la cual vemos varios estudios y la etiología que se encuentra en ellos. Y vemos que la mayoría de casos se están encontrando como causa principal la idiopática, luego la traumática y posteriormente la estructural. Esta es una revisión sistemática publicado en la revista Indian Journal Pediatrics en el año 2016. La doctora Morinville también con el doctor Lowe publicaron en el año 2008 en un libro de ciencias sobre el páncreas las 6 causas principales de pancreatitis en niños. Uno es que las enzimas se almacenen en gránulos de decimógeno. Lo otro es que se activen recién fuera del páncreas, es decir, se secretan de forma inactiva, y que la enteroquinasa duodenal, como lo describí previamente, esté fuera del páncreas. A su vez, también se describe que hay bajas concentraciones de calcio intracelular. Estos mecanismos protectores de la activación de las enzimas pancreáticas in situ, generalmente durante la pancreatitis están alterados. Generalmente se produce una activación intracelular de decimógenos que produce una pancreatitis. La principal teoría que la mayoría maneja es una elevación de calcio intracelular producida por una injuria externa, ¿no? Voy a retroceder un poco. Esta es una gráfica en la cual vemos cómo el insulto, la injuria, produce una elevación de calcio intracelular que produce la activación de las enzimas pancreáticas, que produce un proceso inflamatorio que según la respuesta puede llevar una pancreatitis leve moderada como una pancreatitis severa, con falla multiorgánica y con necrosis pancreática, ¿no? En cuanto a las manifestaciones clínicas, se ha hablado y se ha descrito mucho, debido a que lo clásico, por muchos años entendido y extrapolado de adultos, es un dolor de inicio súbito, epigástrico, muchas veces irradiado en cinturón, asociado a vómitos y, según la etiología, a fiebre o ictericia. En niños se ha tratado de ver si es que estas manifestaciones clínicas es igual, debido a que la etiología es distinta que en adultos y debido a que los niños no todos se comunican, dependiendo del grupo etario, y no todos expresan de manera adecuada los síntomas. Este es un estudio de comparación de la presentación clínica, y manejo de la pancreatitis, tanto en infantes y niños pequeños como niños mayores. En este, ¿qué se vio? Se vio que hay una clara diferenciación de síntomas en los mayores de 3 años, de los menores de 3 años. Generalmente los síntomas clínicos claros, siempre que habitualmente describimos como en adultos, que es dolor abdominal en epigastrio, asociado a vómitos y náuseas, se describen en mayores de 3 años. En menores de 3 años
Generalmente hay menor clínica de dolor abdominal y los síntomas más frecuentes señalados en la descripción del artículo son irritabilidad y náuseas y vómitos. Dentro de las manifestaciones clínicas más frecuentes, uno es el dolor abdominal. Este dolor abdominal, hasta en 70% de casos, y sobre todo en mayores de 3 años, es epigástrico. Y hay una característica importante, que es menos del 10% de casos se describe como con irradiación hacia la espalda. Las náuseas y los vómitos suelen ser otros síntomas bien descritos, sobre todo en menores de 3 años, y también la irritabilidad. Otras manifestaciones clínicas, como la fiebre, ictericia, distensión abdominal, hasta hematemesis, también se describen y depende mucho también de la etiología que causa la pancreatitis aguda.